En el día de hoy quiero tocar dos temas esenciales que han aparecido en el escenario cubano en los últimos días. En primer lugar, quiero hablar sobre por qué le ha reventado en la cara al régimen comunista de Cuba este escándalo de enviar tropas para pelear junto a la agresión imperialista de Rusia en contra de Ucrania. Y el segundo tema es un tema que le ha molestado mucho al régimen comunista de Cuba. Hemos mencionado cuando vimos al régimen para intentar lavarse de su participación en la guerra contra Ucrania, echarle la culpa a 17 personas, mencionamos que esto es una cosa que el régimen hace como costumbre. Cada vez que quiere quitarse de encima una acusación o quitarse de encima la acusación por un crimen cometido, traicionan a su propia gente. El régimen dice que esto es mentira. El régimen dice que esto que estamos diciendo no es así. Yo quiero comenzar hoy hablando del historial de traiciones del régimen comunista de Cuba a su propia gente. No voy a mencionar a los hombres y mujeres de principio que lucharon por una revolución democrática y cuando vieron que esa revolución estaba siendo traicionada, se levantaron para luchar por los valores y los ideales originales por las cuales habían tomado el camino de la insurrección contra el gobierno de Fulgencio Batista. Esos que se levantaron por sus valores y sus principios y se arriesgaron y sufrieron, no son parte de esta lista. Voy a hablar de la gente incondicionalmente leal al régimen comunista de Castro que fueron traicionados por ese régimen. Y solamente voy a mencionar algunos nombres porque hay muchos más. El tiempo no nos permite entrar en detalle. Con el primero que quiero empezar es con Rafael del Pino Ciero. Estoy seguro que la mayor parte de nuestra audiencia en Cuba desconoce quién es Rafael del Pino Ciero. No estoy hablando del general Rafael del Pino. Estoy hablando de Rafael del Pino Ciero. ¿Ustedes saben quién es Rafael del Pino Ciero? Fue un íntimo amigo de Fidel Castro. Tenían tal nivel de compenetración que fueron junto al Bogotazo en Colombia, donde Fidel Castro inició su carrera de terrorista internacional para participar y dirigir los disturbios en contra del gobierno constituido de Colombia. Rafael del Pino Ciero fue un hombre inseparable de Fidel Castro. Durante toda esta etapa que ahora quieren borrar del gangsterismo universitario en las calles de La Habana por parte de Castro. Rafael del Pino Ciero, dándose cuenta de con quién estaba y quién era, desde antes del 59 ya había roto con los Castro y se había virado en contra de ese sistema porque sabía lo que le venía a Cuba, ya conocía quién era este elemento. Lo hicieron venir a Cuba, le montaron una trampa, una operación de captura y lo metieron preso para quitárselo del camino. Y acabó misteriosamente ahorcado en su celda en las prisiones cubanas en los 1970. Este hombre que le había salvado la vida a Fidel Castro, que había sido incondicional de él, ¿cómo terminó? Secuestrado y misteriosamente muerto en una prisión castrista donde lo habían guardado y donde no había ningún indicio de que algún día podría salir con vida. Quiero también hablar sobre Camilo Cienfuegos, el gran misterio de Camilo Cienfuegos. Como ustedes saben, hay un patrón, uno de los patrones del régimen comunista de Cuba son las desapariciones aéreas o los choques aéreos. Camilo Cienfuegos había expresado ya algún descontento con algunas cosas. Por ejemplo, con el arresto del comandante Hugo Mato, que se levantó y protestó por los valores y los principios que lo habían llevado él auténticamente a luchar por la libertad y la democracia. Camilo Cienfuegos también en el Congreso, en el primer Congreso Campesino del Escambray, se había expresado a favor de una reforma agraria que estaba centrada en darle la tierra a los campesinos y en promover al campesinado independiente para que fuera el sostén de la economía de la República. Yo creo que esos dos pasos resultaron en la desaparición absoluta de Camilo Cienfuegos. ¿Qué hizo el régimen castrocomunista con Camilo Cienfuegos? Ni los restos del avión han aparecido. ¿Qué pasó con este comandante tan popular, sin el cual la victoria militar del régimen castrista hubiera sido imposible? Un hombre querido por su tropa, aclamado por el pueblo de Cuba, quizás, dicen algunos, hasta más aclamado que Fidel Castro. Hasta hoy no aparecen rastros de él. Lo que sí abundan es una cadena de asesinatos y suicidios de todos los que pudieran saber algo sobre su muerte. Pero ese no es el único. Es posible que en Cuba tampoco conozcan el nombre de Osvaldo Sánchez, jefe de la sección clandestina del Partido Socialista Popular, hombre clave en las relaciones entre el comunismo cubano y Moscú, hombre de lucha, hombre de mucha experiencia en la clandestinidad, quienes algunos dicen tenía simpatías por la ola democratizante de Khrushchev dentro de la Unión Soviética. Resultado, también misteriosamente, Osvaldo Sánchez, montado en un avión Cessna, viajando aparentemente hacia La Habana, su avión fue derribado por las baterías antiaéreas del régimen castrocomunista. Qué fortuito accidente este, que un hombre
de tanto poder, de tanto acceso a tanta información, un organizador de la inteligencia castrista fuese derribado por el mismo fuego antiaéreo del régimen al cual servía. Qué raro que la muerte de Camilo Cienfuegos y la muerte de Osvaldo Sánchez sean tan similares. ¿Por qué fue desaparecido Osvaldo Sánchez? ¿Qué pasó después con el resto de muchos dirigentes clave del Partido Socialista Popular? Ahí una vez más encuentran que aún los leales al régimen comunista de Cuba tienen que tener cuidado. Vamos a otra figura, el tristemente célebre argentino Ernesto Che Guevara, que tanto daño le hizo a nuestro país, que tanta gente mató y que destruyó, lo usaron de instrumento para destruir la economía nacional cubana, una economía próspera que le estaba dando a Cuba su soberanía, un país que se alimentaba a sí mismo. Este hombre estuvo encargado de destruir la agricultura cubana y de destruir la economía cubana. Cuando ya Fidel Castro lo había utilizado para una labor de destrucción, ¿qué hizo con el Che Guevara? Lo botaron para África, después lo mandaron a una misión suicida en Bolivia, lo hicieron escribir una carta en la cual renunciaba a todo para distanciarse del régimen comunista de Cuba, y entonces nos han impuesto décadas de glorificación de la figura de Che Guevara, que ya está convenientemente muerto. Augusto Martínez Sánchez, ¿han oído hablar de él? Fue el primer ministro, era el hombre número 2 de Fidel Castro. Inclusive cuando Castro viajó a Nueva York, él quedó como primer ministro. Era un abogado oriental que había estado alzado con el ejército rebelde. Un hombre de absoluta incondicionalidad hacia Fidel Castro. ¿Qué pasó con Augusto Martínez Sánchez? Augusto Martínez Sánchez, después de una misteriosa reunión con Fidel Castro, de la cual salió herido en una pierna, fue borrado del poder castrista, marginado por completo y castigado. Un hombre que le había dedicado todo al régimen, incluyendo su familia, acabó siendo herido y castigado por ese régimen. ¿Por qué? Porque los Castro no le son leal a nadie. Nilsa Espín y su esposo Raúl Rivero, que se suicidaron en 1965. Oficiales del ejército rebelde, se decía que eran de un compromiso marxista muy fuerte. Después de una acalorada reunión con Raúl Castro, en el despacho de Raúl Castro, los dos aparentemente se suicidaron. ¿Se suicidaron o pasó otra cosa? Porque eso nos hace pensar en Osvaldo Orticó, este abogado que fue la figura clave de Fidel Castro para poder reemplazar a los civiles de la clase media cubana que se estaban yendo del gobierno porque veían la dictadura que venía. Osvaldo Orticó fue una pieza clave para el régimen, para poder mostrar una semblanza de civilismo en medio de tanto militarismo, de tanta represión. Bueno, Osvaldo Orticó tuvo otro suicidio muy misterioso, que personas allegadas dicen fue inducido y fue obligado a hacer por parte del régimen comunista de Cuba porque ya no convenía más. Alberto Mora, uno de los ministros más brillantes que tenía Castro al principio de la revolución, Aide Santa María, también se suicidaron. ¿Qué patrón más interesante de suicidios y muertes alrededor de Fidel Castro y de Raúl Castro? Hablemos de José Abrantes Fernández. Si había alguien incondicional en Cuba, Fidel Castro, era José Abrantes, dispuesto a dar su vida en cada segundo, en cada minuto por el régimen. ¿Qué pasó a Abrantes? ¿Dónde murió Abrantes? Murió en la prisión con un infarto muy conveniente también. Arnaldo Ochoa, general Arnaldo Ochoa, proclamado héroe por ese régimen, cuyas victorias militares en África, al servicio de los rusos y de los castristas, cuya participación en la guerra en Nicaragua y en muchas otras aventuras militares, le daban un nivel de autoridad y de lealtad y seguimiento entre las Fuerzas Armadas. Fue acusado, juzgado y ejecutado. ¿De qué? ¿Por qué? Por una operación de narcotráfico en el cual el régimen estaba claramente involucrado directamente, pero querían deshacerse de Ochoa y echarle la culpa a él de lo que había ocurrido. En esa misma causa, Tony de la Guardia. Han habido personas más leales a Fidel Castro y al proyecto totalitario del comunismo que Tony de la Guardia, que fue a pelear a diferentes lugares por el régimen, que montó su aparato de operaciones especiales de inteligencia. ¿Cómo murió Tony de la Guardia? ¿A qué sometieron a un hombre que le había sido leal con todo su valor a ese régimen de oprobio? Manuel Piñeiro, el famoso Barbarroja. ¿Cómo murió Barbarroja? Ese jefe de inteligencia que había dirigido la subversión en toda la América Latina, convenientemente murió de un supuesto infarto en su automóvil, manejando solo, sin chofer, después que había anunciado en varios lugares de La Habana que estaba escribiendo un libro al retirarse de su labor como jefe de inteligencia. Yo tengo mucho más nombres. Lo que quiero hacerle claro a todo el que me escuche y me ve en Cuba, sobre todo si están dentro de las filas del régimen, no apuesten por la lealtad de ese régimen, porque ese régimen les exige a ustedes lealtad y no le es leal a ustedes. No titubeen en serle fiel a un régimen que no le es fiel a ustedes, que no le es fiel a la nación a la cual le ha impuesto una dictadura, que no le es fiel al pueblo cubano.
La historia lo demuestra. Este régimen no merece su lealtad. Ahora, terminando ya, y tiene que ver con el tema de la lealtad, ¿por qué le ha reventado esta operación en la cara al régimen castrocomunista? Porque es algo tan burdo que se ha descubierto, enviando tropas a miles de kilómetros de distancia para pelear en una guerra antiimperialista. Tiene que ver con una respuesta muy clara. Raúl Castro. Raúl Castro, con su edad, es un hombre de otros tiempos. Recuerda la operación Carlota en Angola, cuando no existía el internet, cuando no existía el mundo digital, cuando no existían tantos focos de información en el mundo, donde el balance de poder era diferente y el régimen pudo sorprender al mundo con su participación en la guerra de Angola. Por cierto, en la cual al principio también decían que las tropas cubanas eran voluntarios. Raúl Castro impuso su visión. Es más, hay un video interesantísimo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el cual comparan la intervención castrista en Angola con la intervención castrista en Ucrania y se ven las similitudes. Y cuando Raúl Castro dice algo, hay que hacerlo. Ahora está en una operación de control de daño porque la operación reventó. Este no es el mundo de los años 70. Es un mundo diferente. Pero el general Castro, ya con tanta edad, no se acostumbra a esos cambios. ¿A dónde voy? No pongan su lealtad en este régimen, primero porque no le es leal a nadie, pero segundo, porque es un régimen sin rumbo, es un régimen caduco, es un régimen en el que el único que piensa es un general que ya tiene más de 90 años y comete error tras error. Están en manos de incapaces, están en manos de ineptos, están en manos de gente sin principio, que no le serán leal a nadie en el momento de crisis mayor. Estos 17 que están acusando son simplemente la continuación de tantos años de traiciones y de deslealtad a sus propios seguidores.